acerca de... Y podemos mencionar varias cosas en relación a lo que hemos estado viendo esta última serie de predicaciones, que hablamos acerca del Padre Celestial y hemos tenido un acercamiento al concepto de Padre Celestial. La primera de nuestras pláticas es muéstranos al Padre, es decir, Jesús nos enseñó en el Nuevo Testamento cómo podemos dirigirnos al Dios creador del universo de una manera mucho más cercana, más familiar, y entonces le llamamos Padre Celestial. Antes de esa época, en el Antiguo Testamento, se conocía por títulos bélicos, incluso como Jehová, Dios de los ejércitos, y después de que Jesús, llegado el tiempo, vino a la tierra, entonces nos enseña cómo podemos dirigirnos a Dios en un término mucho más familiar, que es el Padre. Y vimos cómo dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y de ahí desprendimos la enseñanza de orar. El Padre Nuestro, hermanos, ¿quién lo conoce de memoria? ¿Sí? Y lo usan para rezar, para decirlo. Hay que recordar, hermanos, que nos dice cómo orar, no necesariamente qué decir. ¿Sí me explico la diferencia? ¿Sí? Nos dice cómo orar. Diríjanse a Dios en un término afectivo: Padre que estás en el cielo. ¿Sí? Obviamente, venga a nosotros tu reino, son fórmulas para dirigirnos y reconocer quién es Dios, no necesariamente para utilizarlo como un rito, como un rezo, sino más bien para saber cómo orar, no necesariamente qué decir. Luego, en la segunda prédica, vimos el amor del Padre. Este Padre celestial que está en el cielo no es para nada un Dios distante como en otras culturas, como en otro tipo de religiones donde la deidad está alejada y no se interesa por cada uno de nosotros. En el amor del Padre vimos que este Dios, creador del universo, este organizador de todo lo que conocemos, el dador de la vida, se interesa de manera personal por cada uno de nosotros. Luego vimos que es tanto este amor que tiene, que nos provee de todo lo que necesitamos, en el tema que vimos como la provisión del Padre. La semana pasada vimos la autoridad del Padre, es decir, cómo Él se acercó a nosotros, nos estableció límites, cómo es misericordioso, es decir, que se pone en nuestro lugar, cómo es lento para la ira y es pronto para perdonar. ¿Me dicen amén? Esta autoridad de Padre nos enseña no solamente cómo es Él con nosotros, sino se nos dijo también que deberíamos aprender cómo ser nosotros con nuestros hijos. Los tengamos o no, los tendremos en el futuro. Estos actitud de Dios para con nosotros: ser lento para la ira, es decir, tener paciencia, es una característica que los padres deberíamos de tener. Ser prontos para perdonar también es una característica que como padres, y cuando digo padres me refiero a padre y madre, deberíamos tener también, y no fomentar una situación como la que se nos dijo: no provoquen a ira a sus hijos, y a los padres también, a los hijos obedecer, porque es justo. Así que vimos la autoridad del Padre. Hoy vamos a ver la comunicación con el Padre. Pero antes les voy a decir esto. En Botswana, ¿cuántos conocen Botswana? Muy bien, la última vez que fuimos para allá, recuerdo. Quizás ya no se llama Botswana, hermanos. En África hay un golpe de estado cada 15 días y entonces cambian el nombre también cada vez que alguien asume el poder. Y quiero decirles que hay muchas zonas protegidas. Bueno, se ha creado un grave problema porque los elefantes que migran, que van en sus rutas de hace siglos, destruyen todo a su paso. Se llevan no solamente las cercas que les estorban, sino que ahora últimamente se ha visto que atacan a cualquier cosa que no sea un elefante, es decir, poblados, chozas, personas, automóviles, y hacen un verdadero desorden. Nadie había sabido por qué hasta ahorita más tarde que les voy a decir. Todos estos animales han mostrado un comportamiento errático, un comportamiento rebelde,
Y la situación es que ha sido problema porque para contenerlos a veces hay que trasladarlos a otro lugar o hay que dispararles en última instancia porque se hacen bastante agresivos. Y al ser animales enormes de toneladas de peso son difíciles de controlar. Alguien me envió una nota esta semana, mi hermano Irán, y saqué o extraje de ahí estas estadísticas y quiero que me pongan atención. La primera dice que 70% de los pacientes que están internados en hospitales psiquiátricos, noten, 70%, tienen algo en común con el 73% de los asesinos que están en prisión en Estados Unidos. Estas cantidades tan altas tienen también algo en común, un común denominador, con el 60% de los violadores que están convictos. Todas estas personas tienen en común con el 75% de las personas que tienen un intento de suicidio. A su vez, tienen algo en común con el 90% de los niños que se escapan de su casa. El 85% de los niños con problemas de comportamiento tienen este mismo factor en común con estas personas. Y el 71% de los niños que abandonan secundaria comparten este mismo factor. 70% de las personas que están internos en centros de rehabilitación tienen el mismo problema. ¿Alguien quiere decirme cuál es? Ausencia de padre. Padres satélite, padres lejanos, padres abandónicos o simplemente ausencia de padre. Cuando en las familias no hay una figura paterna, las personas no saben qué hacer. Y muchas veces, a pesar de los esfuerzos de las madres por mantenerlos, falta una autoridad que dé coherencia a todo lo que se trata de enseñar a los hijos en casa. ¿Me dicen amén? Los elefantes de Botsuana tienen un problema conductual. No saben respetar, no saben mantener distancia, son excesivamente agresivos cuando llegan a la adolescencia y no le hacen caso a nadie. En estos lugares se programaba safaris a la gente rica que tienen como su sueño ideal tomar un rifle escandalosamente grande e ir a matar a uno de estos gigantes hermosos. Y las personas que los controlan veían bien que un elefante viejo fuera el blanco de estos sujetos con dinero. ¿Me explico lo que quiero decir? Así que extendían permisos, sabiendo bien cuántos elefantes hay, para que los elefantes viejos fueran muertos. Además de que los elefantes más viejos tienen colmillos más grandes y son presa muy buscada por los cazadores furtivos, se organizaban este tipo de safaris controlados, legales, para acabar con los machos más viejos. Cuando los jóvenes no tuvieron a los papás en la manada, fue cuando empezaron los problemas de destrucción y de rebeldía. ¿Me dicen amén? Así que las madres, ustedes lo saben, se encargan de la manada en general. Se dice que tienen muy buena memoria, que saben dónde está el agua, que cuando hay tiempos de crisis, las madres pueden llevar a la manada a buen recaudo. Sí, es cierto, pero los padres son la figura de autoridad. Y aquí puse a este enorme dándole de coscorrones al otro más chico. Parece, hermanos, que esto es algo sencillo, pero en realidad es que se necesita una guía. Eso es lo que quiero decir en esta tarde. Puse la nota por si quieren buscarla. La BBC tiene otra investigación, también no voy a hablar de ella, pero los elefantes más ancianos y sabios son los que calman a los jóvenes, los controlan, les dicen cómo debe ser el asunto.
Cuando están ahí ellos, los más jóvenes se tranquilizan, ¿sí? Saben que no pueden con los más grandes y se alinean, empiezan a aprender cómo deben ser las cosas. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Vienen más notas ahí, no las voy a abundar, solamente voy a decir lo que dije. De alguna manera los machos comunican a los jóvenes, los machos dominantes, comunican a los jóvenes cómo deben de comportarse. Y eso regula el comportamiento de la manada. Y eso ha sido así desde que hay elefantes en Botswana y en África. La naturaleza, Dios mismo en estas guías, dice cómo deben ser las cosas. Es una comunicación. Y lo que vamos a ver hoy es la comunicación que tenemos que ver con el Padre. Me llamó la atención cuando empecé a leer acerca de comunicación y lo dejé tal cual. Si alguno de ustedes ha ido a un curso de comunicación o tuvo clases de comunicación oral y escrita, ¿alguien? Espero que hayan aprobado el curso. Si no, les voy a resumir en 2 minutos comunicación oral. ¿De acuerdo? Ahí los maestros me disculpan, por favor, porque no es mi área. La comunicación, dice, sacado así grueso de cualquier curso, es el proceso por medio del cual se transmite información de un ente a otro. Es así de simple. Más profundo dice que es el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante el habla, mediante la escritura o mediante otras señales. Pongan atención, creo que vamos hilando. La comunicación oral es el intercambio de mensajes a través del habla y la comunicación escrita es el proceso comunicacional que ocurre a través de la palabra, a través del lenguaje escrito. Muy simple, son preguntas de examen, pongan atención. El proceso básico de comunicación es cuando en este proceso, una persona que es el emisor se pone en contacto con otra que es el receptor. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Alguien dice algo, transmite un mensaje y alguien lo escucha. Si no hay quien lo escuche, hermanos, ¿dónde está la comunicación? No hay. Si no hay quien emita, ¿sí? No hay comunicación. Y si no hay mensaje, tampoco hay comunicación. Es muy simple, pero lo vamos a ir desmenuzando. El emisor envía al receptor un mensaje, note esto, y espera que esta última persona, ¿sí? El receptor, dé una respuesta ante lo que se le ha transmitido. ¿Le dicen amén? Hace unos días, Rocío y yo estábamos viendo una cosa que nos llamó la atención. Me platicaron que hay una orca en el Mediterráneo que está destruyendo los timones de los barcos. No sé si leyeron esta nota extraña. Una pequeña orca, dicen que lo hace porque alguien la maltrató y entonces ella ahora está enseñando a otras orcas a atacar a las embarcaciones humanas. Pero esta nota es a la inversa. Una orca pequeña fue a buscar ayuda a una embarcación con humanos a bordo para que le ayudaran a rescatar a su madre que estaba atrapada en un sedal de pesca. Cuando las personas que estaban ahí fueron atraídos por los sonidos de esta pequeña ballena, se acercaron y la siguieron hasta donde estaba la ballena más grande, y cuando la ballena más grande los vio, en lugar de tratar de esconderse, levantó la cola para que vieran dónde estaba. Las personas fueron hasta allá, cortaron el sedal y la liberaron. Había 2 pequeñas ballenas que eran las crías, y la ballena grande fue liberada. Se fueron con mucho gusto, pero lo bien sorprendente para mí no solo es que la pequeña ballena haya gritado y se haya comunicado con los humanos, sino que cuando al final de todo esto sucede, se sumerge, atrapa una mantarraya y se las deja en el barco como diciendo muchas gracias. Qué increíble. Eso, hermanos, es comunicación. No dice otra cosa sino de un ente a otro. Aquí dice que el emisor envía al receptor un mensaje y espera que esta última dé una respuesta ante lo que se le ha transmitido. Más de esto podemos decir que la comunicación puede establecerse, ponga atención, de manera directa e inmediata, es decir, cara a cara, o de manera indirecta y diferida, o sea, a través de medios como una carta a los Corintios o a los Efesios, o el mensaje de voz de otros predicadores. ¿Me dicen amén? ¿Sí saben de lo que estamos hablando?
El mensaje, hermanos, está ahí. El emisor ya lo identificaron, el receptor somos nosotros. Y lo que estamos viendo aquí es que es un intento de comunicación de parte de Dios para con nosotros. A lo largo del proceso de comunicación, los roles del receptor y del emisor se suelen intercambiar. ¿Me dicen amén? Una vez que se ha comunicado algo, ponga atención a esto, no es posible eliminarlo. No hay vuelta atrás en la comunicación. Ya está dicho. Ya no se puede echar hacia atrás. Y otra cosa que me llamó la atención es que es un acto irrepetible. Un acto comunicativo es único, es irrepetible y a pesar de que el mensaje pueda ser dicho más de una vez, las circunstancias en las que se transmite nunca son las mismas. Así que tal vez usted ha escuchado este mensaje antes, pero las circunstancias no son exactamente iguales. Vamos a avanzar. El emisor, hermanos, dígame, Dios. Es así de simple. Él emite. ¿Y qué es lo que emite, hermanos? Dios transmite el mensaje. Él está emitiendo un mensaje. Vean cómo dice la Biblia. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién está emitiendo un mensaje, hermanos? ¿De qué manera? ¿Por qué canal? No quiero profundizar más en estos elementos de la comunicación, pero dice que Dios ha hablado de muchas maneras, cara a cara, ha hablado a través de profetas, ha hablado a través de la Escritura, y ahora, dice el apóstol, ha hablado a través de su Hijo para que nosotros recibamos un mensaje. ¿Quién está intentando comunicarse, hermanos? ¿Y qué nos está diciendo, hermanos? Que nosotros somos de su interés. ¿Quién es el receptor, hermanos? El emisor es Dios, dicen amén. ¿Y el receptor? Nosotros, el mundo en general. La Biblia dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me dicen amén? Entonces, ¿quién? ¿Los de Botsuana? No. No, sí, ellos también, ¿no? ¿Sí? Todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y lean el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué, hermanos? Para que el mundo sea salvo por él. ¿Cuál es el mensaje que está pasando Dios? ¿Cuál es el mensaje que nos da el emisor? Que ninguno se pierda. Nos está diciendo que se acerquen, que todo aquel que le busque le puede encontrar. Nos está diciendo de muchas formas desde la antigüedad, que todo aquel que le busque le puede hallar, que todo aquel que le busque le va a encontrar alguna vez y que no es para que Dios nos condene o para castigarnos, sino para que el mundo sea salvo por el sacrificio de Cristo. Amén. Este es el mensaje. Ahora está ahí desde siempre para que nosotros lo podamos escuchar. Vean el mensaje a través de la Biblia. Primero, me gustó poner esta secuencia. ¿Cuál es el mensaje? Primero, que reconozcamos que Jehová es Dios. Díganme amén. Que Él nos hizo y no que venimos del mono. Amén. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Es lo primero, es esencial, es básico. ¿Sí? En una parte de la Biblia dice, hermanos, que es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay. Porque si no, nos estamos haciendo locos, perdónenme el término. ¿Sí? Me llama mucho la atención, no recuerdo la película que vi una vez de los tiempos de los romanos, unos senadores van por el mercado romano y entonces compran unas palomitas y las entregan a los sacerdotes de diferentes templos y compran otra y la entregan a otro sacerdote y compran otra más adelante y le entregan a otro y entonces uno le dice, ¿por qué haces esto? Dice, porque yo no sé cuál es el Dios verdadero, pero les compro a todos. Así queda bien con todos, ¿sí?
Pero nosotros, hermanos, dice, es necesario, si nos acercamos a Dios, que creamos que le hay. No que solamente digamos, bueno, sí debe haber un Dios, ¿verdad? Pues por si acaso voy a rezar un Padre Nuestro. Pero se trata, hermanos, de buscar una relación mucho más cercana, como con un Padre. Y de eso es de lo que estamos hablando. Reconocer que Jehová es Dios, reconocer que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo suyo y que somos ovejas de su prado. Es necesario, es básico, es esencial, es absolutamente necesario que empezamos de esta convicción para poder buscar a Dios. He aquí, dice el Eclesiastés, solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, más que dice, hermanos, mas ellos se buscaron muchas cuentas. Dios nos hizo con un propósito para estar con Dios. Pero ¿qué pasó, hermanos? Confiamos en nuestra propia prudencia. Escuchamos lo que no deberíamos de escuchar. En lugar de obedecer a Dios, nos desviamos y las consecuencias están a la vista. Somos una humanidad caída, somos una humanidad que nos alejamos de Dios. Pero Dios, que nos ama, busca cómo comunicarse con nosotros. Establece un plan y nos alienta para que le busquemos y así podamos estar con Él como lo diseñó al principio. ¿Le dicen amén? Entonces dice aquí que el hombre fue hecho recto, mas ellos se buscaron muchas cuentas. En Romanos nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, esa es frase de los Salmos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Tal vez aquí haya uno, levante la mano. No. Lo que estamos diciendo, hermanos, es, como dice más adelante en Romanos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición humana. Eso es lo que nosotros tenemos, estamos alejados de Dios. Pero, hermanos, la Biblia dice que aun cuando estábamos lejos de Dios, aun cuando estábamos en pecado, Él dio a su Hijo por nosotros. ¿Me dicen amén? Y esto Él no lo comunica. Él nos dice, este emisor celestial nos está pasando este mensaje. Ahora dice también en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿De quién somos ovejas, hermanos? De Dios, ovejas de su prado. Pues nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Cada cual se apartó por su camino. Pero además el mensaje dice la intención de Dios. Y más adelante señala en Jeremías, vosotros seréis mi pueblo y yo seré su Dios. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, Dios está diciendo, yo puedo ser tu Dios si tú quieres ser mi pueblo. Es un acto de voluntad, es un acto de decisión, es algo que nosotros debemos dar un paso adelante para decir, sí, Señor, sí quiero que seas mi Dios y quiero obedecer. ¿Me dicen amén? Parece una condición muy sencilla, pero vamos allá. Jesús les dijo, cuando le preguntaron, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué obras quiere Dios que hagamos? ¿No se ha preguntado usted alguna vez cuáles son las cosas que Dios quiere que hagamos? ¿Alguien quiere decirme? Jesús respondió y dijo, esta es la obra que Dios quiere que hagan. ¿Sí? Léalo conmigo. Que crean en el que Él ha enviado. Muchas personas todavía se mueven en sus asientos y dicen, no, pues es que está muy fácil. Tiene que haber algo más. No puede ser que sea tan sencillo. Pues es así de sencillo, hermanos. Dios hizo todo el trabajo por nosotros. Lo único que le pide a usted es que crea en aquel que Él ha enviado. Es muy fácil, es muy fácil. Si Dios nos diera lo que merecemos, hermanos, ninguno de nosotros podría estar aquí. ¿Me dicen amén? ¿Sí? Igual que en un examen de medicina. Si alguien te quiere reprobar, no hay forma de que pases. ¿Sí? ¿O en qué área le gusta? En el área del magisterio. ¿No estaban furiosos los maestros porque les iban a poner un examen para ver si eran buenos maestros? O en el abogado, o en el ingeniero. Si tú como ingeniero quieres poner un examen que nadie pase, ¿lo puedes poner o no lo puedes poner? ¿Sí? ¿Puedes poner un examen de matemáticas que nadie responda? ¿Sí? Puedes hacer algo que sí, pero no se trata de eso. Examinar a alguien
es preguntarle generalidades de tal manera que pueda pasar. Si Dios, hermanos, nos hiciera un examen moral, ¿cómo quedaríamos nosotros? Lejos de Dios, reprobados, condenados al pecado, condenados a la muerte por el pecado. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que ese es nuestro destino, pero tenemos una oportunidad, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nosotros sabemos eso, nos lo tenemos que entender. Ese es el mensaje de Dios. Y dice, solamente cree en aquel que Él ha enviado. No tienes que fundar una organización para darle de comer a los pobres. No tienes que fundar un leprosario para atender a los que están enfermos. Ni tienes que hacer grandes obras, increíbles obras. Tienes que creer que Dios envió a su Hijo a morir por ti y a morir por mí. Claro que no tiene que decir que ya te sientes y te cruces de brazos y no hagas nada, no. Pero la obra de Dios, hermanos, es una obra sencilla. Es una obra que podemos hacer, que está al alcance de la mano. Es algo que tú tienes que demostrar que habiendo creído en Dios, habiendo recibido el beneficio de su salvación, puedes hacer algo también por el resto de nuestros hermanos. ¿Me dicen amén? Y entonces, lo que está anotado aquí es esto. Es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Y ahí estoy en duda. Yo creo que todos podemos decir, yo soy el primero. ¿Sí? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales deberíamos decir cada uno de nosotros, yo soy el primero. Así que, hermanos, hay muchas cosas que no he dicho de la comunicación, como el canal. El canal es cómo es que Dios habla, pero ya lo vimos habiendo hablado de muchas maneras. Hay también los códigos, los signos, las señales, pero la Biblia está llena de signos y señales en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y todos los podemos entender. No voy a profundizar en eso. Los milagros, los prodigios, las señales que hizo Jesús, lo que se llaman sombras y tipos. El más sencillo de todos, el cordero que sacrificaban antes. Cuando Juan ve a Jesús, dice, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Me dicen amén? Es decir, es un símbolo, es una forma de cómo lo podemos entender. El cordero de antes se transmuta, ahora es el cordero perfecto de Dios que derrama su sangre por nosotros. Esos símbolos, estos códigos están ahí, es el mensaje de Dios, es para que nosotros lo podamos entender. Pero, hermanos, hay muchas cosas que estorban en la comunicación. Dígame alguno. Por ejemplo, voy a hablar de cualquier cosa que se me ocurra en este momento, la comunicación a través de los aparatos estos celulares. ¿Qué interrumpe la comunicación? Que tenga batería baja, ¿no? ¿Qué interrumpe la comunicación? Que no haya señal, ¿sí? Que se vaya el Wi-Fi. Ahí tenemos un Wi-Fi de nubes, ¿sí? Que no haya, ¿cómo le hacemos? Si se interrumpe la comunicación, hermanos, entonces no hay forma de hacerlo. Hay a veces ruido, hay interferencia. Yo recuerdo que antes en los teléfonos viejos que tenían este cordón torcido, dijo un jovencito que no conocía esos teléfonos, de repente timbraba el teléfono de tu casa, no sé si te tocó, y contestabas y estaba otra conversación. Yo siempre colgaba de inmediato. Sí, yo siempre colgaba de inmediato. No quiero saber qué está pasando ahí. De pronto escuchabas y estabas ahí. No puede ser. Bueno, estabas escuchando lo que pasaba. No sé si alguna vez les tocó. ¿Verdad que no? No. Yo también una vez, bueno, después les cuento. El asunto, hermanos, es que nosotros tenemos que ver que hay mucha interferencia, hay mucho ruido a veces. Estás en un lugar muy concurrido y no te oigo. Ay, déjame salgo, ahí te devuelvo la llamada y vas, porque hay cosas alrededor que no te dejan escuchar ni mantener la comunicación. Amén. Esto se llama ruido. Vean lo que dice la definición. Ruido son las interferencias que dificultan la comunicación. Pero vean esto, hermanos, hay ruido físico, como el bullicio, las calles, el carro, que pase una ambulancia, no te dejo ir, ¿sí? Y hay ruido psicológico. Alguien dígame eso, ya que no vino el doctor Perches. ¿Qué es el ruido psicológico, hermano? A ver, ¿a quién le acaba de llegar un mensaje ahí hablando de ruido psicológico? ¿Sí? ¿Qué están pensando?
Quizás estén aquí, pero quizás estén pensando, híjole, ya se acabó el mes y llegué apenas barrido. Eso lo estaba pensando yo en la mañana. O quizás puedan pensar otra cosa, como no sé, apagaría la estufa. ¿Sí apagó la estufa? Cerró las ventanas, ¿sí? Tal vez vaya a llover. Ese ruido psicológico, estamos desconcentrados, no estamos comunicándonos con Dios. ¿Alguna vez ha estado orando y de repente se estremece porque piensa que se va a caer del avión? ¿Sí? ¿Te ha pasado, verdad? Sí, por eso te ríes. El asunto, hermanos, es que cuando no tenemos esta práctica, es común, tenemos ruido psicológico, tenemos otros muchos ruidos que no vamos a abundar, pero hay ruido fisiológico, hay impedimento, a veces no podemos escuchar bien, hay ruido semántico, no estamos hablando el mismo idioma, hay ruido social. ¿No le ha pasado que hay ruido social? Que usted pueden preguntarle a alguien, ¿quién de aquí es cristiano? Y si está en su trabajo, a lo mejor primero ve a ver quién sí se atreve y luego levanta la mano, o a lo mejor no, porque qué vergüenza, ¿qué van a decir? ¿Quién de ustedes va a una iglesia? ¿Sí? Y la gente se siente así rara. Ese ruido social, no quieres que los demás sepan, no te vayan a tachar de cristiano, a lo mejor te borran de la lista de sus contactos, ¿sí? Esas son cosas que nos hacen ruido para establecer la comunicación con Dios. Y al último pongo esta pregunta, ¿por qué, a pesar de que parece una cosa fácil, por qué es tan difícil creer? ¿Por qué es tan difícil creer? Quizá no para nosotros, los que estemos aquí, ¿sí? Pero para otras personas puede ser muy difícil creer. Verán, voy a hablar de la parábola del sembrador. Jesús relata esta parábola, está en los 3 evangelios sinópticos, eso lo hace una parábola especial, pero además es una parábola que el propio maestro explica. Jesús mismo les explica a los discípulos, porque como siempre estaban con cara de no entendimos nada, ¿sí? Entonces Jesús les dice, a ver, pongan atención, así como yo les estaba diciendo ahorita, emisor es Dios, receptor es el mundo, y el mensaje es cómo Dios se ha acercado a nosotros. Ese es el evangelio. ¿Me dicen amén? Jesús les dice, un hombre salió a sembrar, y sembrando, no sé si alguno de ustedes ha sembrado o no, yo nunca he sembrado, pero sé que llevan una bolsita y entonces avientan lo que va a ser sembrado, ¿sí? Y supe esta semana que una bolsa que es suficiente para una gran cantidad de sembradío de este tamaño costaba $250. Dije bien, $250. Es una bolsa pequeña. Y me dice esta persona, hoy cuesta $1,000. Así que producir es muy caro, porque no hay fertilizantes, Ucrania está bajo fuego, no hay tampoco semilla, ¿sí? Es difícil de manejar y conseguir, y los precios se incrementan. ¿Por qué digo esto? No lo sé. Pero el sembrador aquel sí tenía una bolsita, iba sembrando, y dice Jesús que una parte de las semillas cayó junto al camino, y las aves se la comieron. Otra parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso, y empezó como a crecer, pero luego ya no pudo crecer. Cuando salió el sol se secó porque no tenía raíces y murió. Y otra parte cayó en buena tierra, pero en huecos donde había espinos y había otras plantas que al final de cuentas empezó a crecer, pero la sofocaron y no se desarrolló. Y una pequeña parte sí cayó en tierra fértil y esa pudo crecer y desarrollarse. Los discípulos estaban con esta mirada perdida y dicen, bueno, ¿qué significa? Y aquí es donde vamos a entrar, porque dice, ¿sí? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dijo Jesús. Cuando alguno oye la palabra del reino, yo voy a decir el mensaje de Dios. Cuando alguien oye el mensaje, dice, y no lo entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la semilla que cayó junto al camino. Hay mucha gente, hermano, que le lleva a usted el mensaje, ¿sí? Y no le dice nada, no le conmueve, no le parece lógico, sensato, no le hace clic,
Le parece que está perdiendo el tiempo, cree que usted es un fanático religioso, cree que lo quiere confundir y llevarlo a una iglesia para que tenga que dar el diezmo y que le quiten su dinero. La gente piensa toda clase de cosas. Cuando la gente escucha el mensaje, ¿sí? Y no le hace clic en su cabeza, es como esa semilla que cayó. Vienen las aves, que es el malo, dice aquí Satanás, ¿sí? Y destruye la obra antes de que empiece. ¿Me dicen amén? Así, hermanos, hay mucha gente que escucha el mensaje, pero no lo recibe. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Dice, qué bien, me sentí muy a gusto, esto es lo que estaba buscando. Sentí paz en la iglesia, vi que hay otra forma de ver el mundo, pensé que esto está muy bien para mí. Pero luego dice Jesús mismo, pero no tiene raíz en sí. No tiene profundidad, solamente le gustó. Me gustó cómo tocaron la batería porque no estaba uno, estaba el otro. Basta. Me gustó cómo cantaron. Me gustó lo que hicieron, me sentí bien, por un rato se me olvidó todo, pero dice, no tiene raíz ni profundidad, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego esa persona tropieza. ¿Me dicen amén? Algunas iglesias se paran y predican, tú acércate a Dios y Dios te promete que te va a ir de aquí en adelante perfectamente bien. Vas a tener prosperidad en el negocio, vas a tener prosperidad económica, vas a tener resueltos tus problemas familiares, todo te va a ir estupendo. Y parece al principio, pero cuando las cosas empiezan a entrar en dificultad, ¿sí? Porque Dios no nos ha prometido que no vamos a tener problemas. Dios lo que nos ha prometido es estar con nosotros cuando haya problemas. Entonces la gente que ve la dificultad dice, no, no es cierto. O lo que es peor, pues es que a lo mejor algo hay mal conmigo, se me hace que a mí Dios no me perdonó, se me hace que sí me conoce bien. Y entonces no dan el paso y dice aquí no tienen profundidad, así que cuando hay dificultades, aflicción o contradicciones, entonces luego tropiezan en pedregales. Y el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra, ¿sí? Y empieza bien, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sí? El engaño de este siglo, ¿qué quiere decir, hermanos? Tengo que trabajar, tengo que hacer dinero, tengo que hacer las cosas, ya vendré después a la iglesia después. Y entonces empiezan a alejarse y la obra se hace infructuosa. Les voy a decir por qué es tan difícil creer. Porque creer, hermanos, no es reconocer a Dios. Creer no es entender el mensaje de Dios. Creer no es admitir que tiene sentido, sino creer es moverse hacia donde está Dios y su plan de salvación. ¿Me dicen amén? Cuando alguien dice yo creo, implica que se mueva hacia donde Dios le está llamando. Porque si uno dice, bueno, sí, sí creo, yo creo que hay un Dios, pues sí, pero no temo, ni le respeto, ni le escucho. Solamente creo que sí hay, pues tiene lógica, pero no hago nada para estar allá. No es conocimiento. Creer, hermanos, es hacer lo que Dios espera que hagamos, conforme a lo que hemos aprendido. Las obras que Dios quiere que hagamos son acciones que validen la palabra en la que decidimos creer. ¿Me dicen amén? Así que es difícil creer, porque creer, hermanos, es una decisión, es un acto de la voluntad, es un decir, sí, Señor, sí quiero ser tu pueblo, quiero que tú seas el Dios, quiero que tú seas el Padre Celestial, quiero que tú pongas la autoridad y me digas y me guíes por dónde ir. Quiero pararme y preguntar en las sendas antiguas cuál es el buen camino y quiero andar por él. No he hecho eso hasta hoy. Bueno, la Biblia dice, he aquí, hoy es el buen tiempo. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿sí? Y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. ¿Me dicen amén? Así que si alguien oye la voz del Señor, como estas personas, pero no tiene profundidad, no va a permanecer. Si no le hace clic en su cabeza, va a ser como las aves que se llevan esa semilla. Si deja que haya todo alrededor del mundo, se va a ahogar y no va a dar fruto. Pero si escuchas el golpe en la puerta
y te levantas y abres la puerta e invitas a pasar a Jesús, entonces tienes la oportunidad de la vida eterna. ¿Me dicen amén? El Padre está comunicando esto. Terminamos. Para una buena comunicación, ¿sí? El mensaje tiene que ser simple, claro, breve, no repetitivo. Jesús dice, cuando entres en tu cámara, no seas como estos que creen que por su palabrería van a ser escuchados. Ve, habla con Dios. Céntrate en tu cámara. Habla con Dios, di lo que tengas que decir, sé congruente. No debemos ser hipócritas. Dios no escucha a los hipócritas. Pero cuando dejas de ser un hipócrita, cuando te pones bien frente a Dios, entonces puedes conseguir la comunicación. Invertimos los papeles. Dios nos manda un mensaje. Ahora nosotros enviemos el mensaje. ¿Me dicen amén? Pero no puedes hablar palabrería y decir, Señor, tú sabes que yo... No, Señor, hay que hacerlo con honestidad y hay que hacerlo con integridad. Cuesta trabajo, sí cuesta. Duele, sí duele. ¿Por qué? Porque te tienes que ver primero a ti mismo para poder dirigirte luego a Dios. Fácil no es, pero tiene que ser sincero para que haya esta comunicación, ¿sí? Y tenemos que decir esto, hermanos. ¿Recuerdan a Samuel, el profeta? Fue dejado en la casa de Dios. ¿Qué edad tenía Samuel cuando escuchó la voz de Dios? ¿Cuántos años? Muy bien, 5. Alguien dijo por acá 5. Y cuando estaba en la noche, oyó la voz de Dios y se levantó y le preguntó al sacerdote. Dijo, ¿qué necesitas? Y el sacerdote dijo, yo no te hablé. Y entonces se fue a dormir y oyó una segunda vez. Y vino y le dijo, ¿qué necesitas? Dijo, yo no te estoy hablando, pues yo oí la voz. Y entonces aquel hombre, que no era tan dedicado, pero que se le ocurrió y dijo, pon atención porque se me hace que es Dios el que te está hablando. Y entonces se oyó la voz otra vez y el niño, ¿cuántos años tenía? ¿Sí? Se sentó y dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Muchas veces nosotros decimos, hablo, Señor, escúchame. ¿Sí? Yo quiero hablar, yo quiero decirte. Yo soy el que va a hablar. No, Señor, es habla, Señor, que tu siervo escucha. Nosotros queremos decirle a Dios qué hacer. Nosotros le traemos una lista en la oración y le decimos, mira, Señor, voy a iniciar esto, por favor, no te olvides de bendecirme. En lugar de decir, Señor, podré iniciar esto. Es diferente pasarle una lista de lo que vamos a hacer a que nosotros podamos tener una buena comunicación con Dios. Cuando solo hablamos nosotros, estamos mal. Vean también cuando el Señor habla y nosotros no escuchamos, ¿sí? O desobedecemos, entendemos mal. ¿Recuerdan este hombre que se lo tragó una ballena? Jonás. ¿Qué le dijo Dios? Ve a Nínive y predícales a esa ciudad. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue al otro lado, a Tarsis. Se hizo como que no estaba oyendo. Dijo, yo creo que no escuché bien y dijo Tarsis. ¿Sabes que suena muy parecido? Nínive, Tarsis. ¿Sí? Y entonces, en lugar de irse a donde Dios lo mandó, se fue al otro lado. ¿Sí? Y entonces cuando se fue al otro lado, cayó una tormenta, se dieron cuenta que él era, lo echaron al mar y se lo tragó una ballena. Bueno, no una ballena, era un gran pez, pero es la misma, se lo tragó. ¿Sí? Y entonces hacemos como que no escuchamos. Cuando tenemos que tener comunicación con Dios, obviamos lo que es obvio. Pero cuando el Señor habla y nosotros escuchamos, entonces se establece una comunicación efectiva. ¿Me dicen amén? Y entonces, hermanos, estamos hablando de que nosotros tenemos que escuchar a Dios, que es el emisor, pero cuando somos el emisor también Dios nos escucha. Termino con esto. Porque vean lo que dice la Biblia. Aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, léalo, tú ya la sabes. Todavía ni siquiera lo digo, pero ya sabe él. Antes de que me llamen, dice Jehová, ¿sí? Yo le responderé, léanlo. Todavía estarán hablando cuando yo ya los habré escuchado. ¿No le da gusto, hermano? ¿No es cierto? A veces nos olvidamos y enfrentamos el mundo por nuestra cuenta. A veces nos olvidamos de la comunicación con Dios y no oramos lo suficiente y entonces estamos en problemas. No os hagáis pues semejantes a ellos, dice Jesús, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. ¿Me dicen amén? Y entonces, hermanos,
También esto le refirió un Jesús, una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Cuándo debemos orar, hermanos? Cuando estemos hasta arriba de problemas. ¿No? ¿Cuándo? Siempre, ¿sí? Que esté el signo de Wi-Fi abierto, ¿sí? Llega uno a un lugar y lo primero que pregunta, ¿me puede dar la clave del Wi-Fi para estar conectado? Porque ni modo de usar sus datos, ¿no? Tenemos que tener el Wi-Fi con Dios conectado, ¿no? Tenemos que aprovecharlo, tenemos que tener esta comunicación continua. Cuando usted no trae Wi-Fi, se angustia, se inquieta, dice, oye, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué tal si me llega un mensaje? Es lo mismo con Dios, ¿sí? Véalo, cuando vea este signo en las nubes, diga, entonces hay que comunicarse con Dios. Es necesario orar siempre y no desmayar. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero hermanos, ¿qué dice ahí? La carne es débil. Sí, sale uno de aquí y dice, sí es cierto, sí, pero ya empiezan a ahogarlo los espinos, empiezan a llevárselo los pájaros, empieza uno a perder el entusiasmo de la predicación inicial. Y en Primera de Tesalonicenses dice, orad y descansar. ¿Qué dice, hermanos? Orar sin cesar. Y por último digo, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Resumo, Dios está ahí como emisor, Dios nos manda un mensaje, nosotros somos el receptor y podemos intercambiar también ser emisor para con Dios. Para muchas personas, la oración es un monólogo, no lo haga. Sí, tenemos que pasar del primer nivel al segundo nivel de oración para que Dios nos escuche lo que queremos hacer y recibir una mejor respuesta. La oración, póngame atención, no consiste simplemente en ponerte de rodillas y decir lo que tú quieres, sino en dejar que Dios te diga también lo que Él quiere. ¿Me dicen amén? Si hay mucho ruido psicológico, físico, social, como sea, no concentramos y no escuchamos a Dios. Corrijamos eso. Por eso, cada uno de nosotros debe conocer personalmente a Dios, estar lleno del Espíritu Santo, dejarse dirigir de manera individual por el Espíritu, a fin de poder buscar nosotros mismos al Señor y hallar por nuestra cuenta las soluciones que necesitamos en nuestra situación en particular. La Biblia dice que cuando nosotros nos dirijamos a Dios, corremos el riesgo de que nos diga, ¿y quién eres? ¿Sí? Aléjense de mí, dice, obradores de maldad, nunca los conocí. Pero Señor, si decíamos las cosas, pero comunicación con Dios es tener una relación personal. ¿Me dicen amén? Ahora piense, ¿qué tan buena está siendo su relación personal? Dijo alguien que hacemos broma en la familia, pues somos conocidos, bueno, así como conocidillos, ¿verdad? No cercanos. ¿Y cómo es que debemos de tener amistad con Dios, conocido? ¿De oídas o cercana? Entonces vamos a procurar a partir de hoy tener una comunicación más cercana. ¿Me dicen amén? Todos debemos aprender a seguir a Dios y escuchar algo nuevo de Él todos los días, porque a veces se llena uno de inspiración una vez en la vida y te conformas con eso. Yo conocí a Dios allá por el 78 y me sentí muy bien y desde entonces no hago oración, ¿no? Pero sí lo conocí. Y no se trata de eso, se trata de todos los días hablar con Dios. Necesitamos escuchar a Dios. No es preciso que lo digamos en voz alta. Elías lo escuchó en el silbo apacible, no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible que sentimos a veces en el interior. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Va a ser difícil al principio, pero luego entre mejor se comunique con Dios, va a escuchar lo que Dios quiere que haga como una cosa muy cómoda. Decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Hasta que usted sienta, esto es lo que tengo que hacer, es la respuesta de Dios. ¿Me dicen amén? No se expresa con palabras, es solo una impresión, pero Dios tiene que comunicarse con nosotros, no por palabras, porque no es lo que sucede, pero una sensación o una imagen o una idea. ¿Sí? Y, perdón, esta es una nota mía, no debería haberla puesto la otra. Ah, no apareció. Quiero decir esto. Mucha gente dice, es que Dios lo que quiere es que le ande uno rogando. Pues sí, ¿sí? Pero no porque Dios sea egocéntrico, no, y decir, ya ves como si me necesitas. No, hermano. Quiero por un momento que haga este ejercicio. Póngase usted como padre y piense en su hijo. ¿Sí?
¿A usted le gustaría que su hijo le pidiera ayuda? ¿A usted le gustaría que su hijo le dijera, papá, no puedo con esto, ¿cómo no me ayudas? Yo le aseguro que usted deja lo que esté haciendo y va a ayudarlo. ¿Sí? La Biblia dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pescado, le da una serpiente? ¿Sí? ¿O quién de ustedes si su hijo le pide una piedra, digo un pan, le da una piedra? ¿Sí? Bueno, perdón. Lo que quiero decir es que usted como padre atiende lo que su hijo le diga, pero no para que me reconozca, no para que diga mi papá la gran cosa, no, solamente, ¿sí? Me interesa ayudarlo desinteresadamente, solamente quiero ayudarlo, no más, ¿por qué? Pues porque me gusta, porque es mi hijo, lo que sea que esté haciendo, si él me dice, me ayudas, yo con todo el gusto del mundo. Ahora piense que es Dios. Dice, no, pues es que Dios quiere que le esté rogando uno, que le esté pidiendo. No, hermano, solamente Dios quiere mostrarle cuánto lo ama respondiendo su oración. Qué interesante, ¿no? Es el Padre. Ahora, si usted no le hace caso, piense usted como padre. Si mi hijo no me hace caso, si mi hijo no me pide ayuda, no me busca, no se lleva bien conmigo, no me habla, le negué un permiso, lo que sea, ¿sí? Está enojado conmigo. ¿Qué hace usted? ¿Ya no lo quiere? ¿Le da la ley del hielo? Y está esperando, me va a buscar, ya verán que me va a buscar, sí, pues cómo, algo va para cuando necesite dinero, cuando, pero me tiene que buscar. No, hermano, si él me dice, ¿sabes qué, papá? Pues lo siento, yo eso, ¿qué va a hacer usted? Yo le voy a decir, está bien, hijo, ya. Cuando lo hace usted con Dios, a veces tenemos miedo, vergüenza de ir a decirle, Señor, pues es que la volví a regar, volví a hacer lo mismo que no debo de hacer, ya lo volví a hacer. ¿Y qué le va a decir Dios? ¿Sabes qué? Préstame el contrato ese que tenemos y se acabó. Te me vas de inmediato al orfanato de donde te saqué. No, no va a hacer eso. ¿Qué le va a decir otra vez? Vamos a empezar de nuevo, haz de cuenta que no pasó nada y vamos a reiniciar la relación. ¿Le dicen amén? Así que nosotros tenemos que buscar a nuestros hijos, no, pero nos encanta hacerlo para que ellos sepan cuánto los amamos. Ahora, si mi hijo me busca y se muestra agradecido, si haciendo mal yo lo bendigo, ¿qué tanto lo bendeciré si hace bien conmigo? Así que si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a bendecir. ¿Me dicen amén? Esa es la comunicación del Padre. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Oremos, hermano, incline su rostro, cierre sus ojos y hable con Dios. Y empezamos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Aún no está la palabra en mi boca y tú ya sabes todo lo que voy a decir, porque tú sabes de qué cosas tengo necesidad, porque aún no he empezado a hablar y tú ya estás respondiendo. Apenas he dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre mío, Padre celestial que estás en el cielo, y tú podamos avivar, reconectar, que podamos reiniciar, que podamos estar en contacto contigo, Señor. Permite que nuestra comunicación de hoy en adelante sea más fluida, sea más cercana, sea diaria, sea una comunicación efectiva, que tanto podamos escucharte como podamos pedirte, para que tú, Señor, puedas solazarte, para que puedas regocijarte en mostrarnos tu amor a cada uno de nosotros, haciendo, Señor, lo que es mejor en la vida de cada uno. Permite que podamos entender, comprender, que seamos trabajadores, que hagamos pequeñas cosas,
pero que hagamos las obras que tú quieres que hagamos, creer en Jesús y por lo tanto modificar nuestra actitud e influir en la vida de los demás. Bendícenos porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro único, nuestro suficiente Salvador. En el nombre de Él te pido y te agradezco todo, Señor. Amén, amén y amén.